Hola, buenas tardes. El objetivo de la charla de estos 5 minutos es un poco contaros las pajarracas que nos hacemos en el estudio cuando diseñamos libros, ¿vale? Lo vamos a centrar en el concepto del espacio del libro, estos 5 minutos que tenemos, 5 o 7 minutos. Hace ya mucho tiempo, 30 años casi, Bruno Munari se cuestionaba estas cosas y criticaba que cuando diseñábamos libros, cuando se diseñaban libros, no se le hacía especial atención a la tipografía, a los márgenes, a los espacios, al papel, a la encuadernación. Yo creo que, por suerte, esto ha cambiado. Yo creo que es fácil encontrar libros publicados que están muy bien editados, están muy bien diseñados. Esto es un ejemplo, esto es un libro muy humilde de Penguin, un libro de bolsillo en el que la tipografía está trabajada, el papel está muy trabajado, la encuadernación está muy pensada. Pero sí que es cierto que en este tipo de libros, y que es algo que me interesa mucho, es que el espacio se plantea siempre desde el mismo punto de vista. El espacio casi es esa doble página que está abierta en el libro y no se visualiza de otra manera. Yo creo que el espacio en el libro va mucho más allá. Cuando entramos en experimentación gráfica encontramos ejemplos como este, que de alguna manera sí que es verdad que intentan investigar en torno al espacio del libro, con las profundidades, o incluso cuando empezamos a romper las líneas de lectura, generamos nuevos espacios. Pero aún así, yo creo que siempre pecamos de que el espacio en el libro lo visualizamos siempre como una página, otra página, otra página, o esa doble página extendida. Creo que en este tema la gente del mundo del arte nos ha adelantado mucho. Yo creo que hay experimentaciones en el mundo del arte sobre el libro, artistas que han trabajado en torno al libro, que es posible que sin pensarlo demasiado, pero sí que han empezado a generar nuevos espacios en el libro que a mí personalmente me interesan, ¿vale? Yo cuando empiezo a diseñar libros prefiero tener este tipo de referencias que referencias más gráficas, más comunes. Tenemos, por ejemplo, en esta publicación, o sea, no es lo mismo, aquí hay nuevos espacios en el libro, este libro no es el mismo antes y después de la intervención. Ahí, aunque sea de una manera poética, a mí me interesa esa sensación, esos nuevos espacios que se están generando, ¿vale? O, por ejemplo, como con el proyecto de libro censurado, en el que a partir de un catálogo de arte, lo único que se hace es trabajar y tapar las obras de arte y todas las referencias que hayan los artistas. Ahí me parece que de alguna manera se están generando nuevos espacios en el libro. Estos son temas que a mí me interesan y que intentamos tener encima de la mesa cuando diseñamos libros en el estudio. O esto, por ejemplo, tapamos también, pero tapamos para dejar ciertas palabras y generar nuevos espacios, nuevos recorridos para la lectura del libro. Son cosas que, bueno, pues a mí creo que son importantes. Tampoco nos tenemos que ir al mundo del arte. Yo creo que en el día a día podemos encontrarnos, si nos fijamos en los libros, me interesa mucho cuando solo por el uso del libro, el subrayado, las notas a pie de página, cuando ponemos un clip o cuando doblamos las esquinas, sin darnos cuenta, estamos empezando a generar nuevos espacios en el libro, que son cosas que personalmente me interesan y creo que podemos rescatar, tenerlas presentes y de una u otra manera aplicarlas al diseño gráfico. ¿Vale? Hasta ahora, daros cuenta que todo lo que hemos visto, que es muy interesante, pero solo plantea una cosa, plantea que el espacio en el libro es una página, otra página, o una doble página extendida. Para mí, esta es una de las diapositivas más interesantes de estos 5 minutos, y es aquí la diseñadora crea un juego, un pequeño guiño, en el que marca, a partir de aquí, esto está bien cortado, está mal cortado. Esto es un pequeño gesto que no tiene mayor importancia, pero a mí me interesa muchísimo porque me plantea ciertas dudas y me plantea algunos elementos. Y es decir, el espacio en el libro acaba aquí, de aquí hacia afuera ya no hay espacio en el libro, y son ciertas reflexiones que me interesan. Personalmente, creo que el espacio en el libro no acaba solo en las páginas, no acaba solo en el volumen del propio libro. O sea, al menos me gusta pensar y me gusta plantear cuando diseñamos libros que el espacio en el libro es mucho más. Me interesa la relación del libro con la estantería donde va a ir aplicado. Me interesa la relación del espacio del libro con otros espacios, como por ejemplo en la librería, en la mesa de consulta de una librería de un museo. A mí esas relaciones de tener presentes ese tipo de relaciones
del libro con estos espacios son cosas que creo que son interesantes. En esta diapositiva, para ir acabando, creo que es donde se visualiza esto. Esto es una acción de un artista que a través de una búsqueda de Irak, Golfo, guerra, durante un periodo determinado, recopila una serie de artículos que los maqueta de una manera absolutamente monótona en 68 volúmenes de 1000 páginas cada volumen. Empieza en la esquina superior izquierda y acaba en la esquina superior derecha. ¿Vale? Genera una masa gris. Pero aquí, si os dais cuenta, que es lo que a mí me interesa, es que esta artista, que es diseñadora, cuando plantea este libro, cuando lo diseña, además de plantear esa mancha gris, está planteando la relación de este libro con los otros libros abiertos, si debe estar abierto o no, y esa relación con el espacio. Son cosas que considero interesantes. Al igual que la ciudad y los planos de la ciudad los podemos representar de muchas maneras diferentes, como esta, de representar la ciudad a través del movimiento de las personas, o esta, como William Anastas se sentaba en el metro y solo con el traqueteo del metro iba dibujando la línea y consideraba que esto era una representación de la línea del metro. O por ejemplo, estos planos deconstruidos de París. Creo que hay muchas maneras, al igual que todo esto, creo que hay muchas maneras de representar el espacio en el libro. Tenemos la básica, son cosas muy esenciales, como hemos visto al principio de la charla, de trabajar el gris en la mancha gris, las tipografías, pero creo que hay otros elementos y hay otras maneras de repensar el espacio en el libro, como lo que son las relaciones entre el libro y los espacios donde van a convivir. Aparte, en estos 5 minutos he estado hablando sobre el espacio en el libro, pero considero que para diseñar libros, y aparte de todo lo que hemos estado hablando, hay otros elementos que son interesantes y que al menos en el estudio intentamos tener un poco sobre la mesa, ¿vale? Y estamos hablando, aparte del espacio en el libro, creo que merece la pena reflexionar sobre el detalle en el libro, sobre el ritmo en el libro, o como dice Ulises Carrión, sobre el tiempo en el libro. Y muchas gracias.